directamente les voy a compartir acá la pantalla de la compu. Sí, hoy nos toca ver un poco algunos temas que quedaron pendientes. Uno es comprender cómo trabajan, ¿sí?, estas opciones que tenemos dentro de cada operación, haciendo clic derecho, que básicamente lo que hacen es configurar la información que pasa entre operación y operación. Vamos a ver un poquito de esto. Vamos a ver también, bueno, cómo nos muestra la información, ¿sí?, o qué representa cada uno de estos colores, ¿sí?, y los tipos de cables que tenemos o wires, ¿sí?, dentro del panel del GRASS a medida que vamos armando. En el Drive, ¿sí?, para comentarles, yo subí el ejercicio de ayer, subí por lo menos la versión con la que yo había trabajado, se lo dejé acá en clases, le dejé la versión de mi proceso específico. Si alguien quiere ver de ahí están subidos. Acá también están las últimas fechas que estuvimos chequeando también de lo que queda de la materia. ¿Sí? Ahí después, si lo quieren chequear o si quieren revisar algo. Es más, a ver. Sí. Sí. Ajá, sí. Sí, tenemos el mismo tiempo en los 2 días, así que sí se puede invertir ahí las fechas. Déjeme que lo anoto eso. No sé los demás que dicen. Bien, entonces quedaría el TP3. Lo voy a anotar. Tenemos 25 y 26. 25 entonces queda TP3 y el 26 el parcial. Bien, ahí lo anoté. Cambiar. Después entonces modifico esto. Bueno, ya que estoy lo arreglo de acá. Cosa que después me acuerde que había sido así. No nos confundamos. Desde el IES virtual. Directamente, yo voy a abrir, es más, me hicieron acordar. Sí, a nosotros los profes nos piden que lo tengamos abierto para ir chequeando también algunas cosas de ahí. Sí, desde el IES, ahí voy a ir recibiendo las cosas. Hoy vamos a estar viendo un poquito de este tema. Sí, en principio, bueno, como primer punto, saber cómo están ustedes con lo que vimos ayer, si les pareció complejo o bueno, vamos por la misma línea. La idea es que avancemos con el TP y con el ejercicio, sí, que cerremos el ejercicio que vimos ayer, porque va a ser algo similar para el final, sí, para la instancia evaluativa ahora del IEFI, va a ser algo similar, sí, armar en el tiempo que tenemos, que es 1h30, por eso quiero ver si llegamos bien a armar una pieza de ese tipo. Sí, voy a abrir directamente otro archivito de GRASS. Si lo hacemos el viernes, sí, el viernes se puede. Por lo menos tener 2 horas completas se puede, no hay problema con eso. ¿Qué tienen antes de esta materia? Nada, porque arrancan a las 6 o no ustedes todas las materias. Claro. O sea que sí podríamos empezar 5:30 o por ahí 5:15. Bueno, eso ya más cerca de la fecha y les paso bien el horario para que aprovechen el tiempo. Sí, no hay problema con eso. Mejor, digamos, porque aparte de la parte práctica, sí van a entrar seguro 2 o 3 preguntas de teoría que están relacionadas con la práctica, pero bueno, tienen que ver un poco con los temas que vamos viendo. Como primer tema,
¿sí? Quiero que, bueno, ustedes si tienen abierto el GRASS, vamos a ir viendo algunas cuestiones. ¿Sí? Esto que ya debe estar... Bien. Sí, si después quieren que chequee el elemento que eligieron o el diseño para ver si realmente, bueno, van a llegar con el tiempo y demás, los ayudo por ese lado. O sea que si tienen alguna idea ya para ir avanzando con el TP, si muéstrenme, mándenme ahí por la mensajería. ¿Sí? Quiero que repasemos esto, que tal vez no lo vimos específicamente, ¿sí?, desde la parte conceptual, pero sí lo estuvimos trabajando. Los diferentes tipos de display que tiene, ¿sí?, dentro de lo que nos muestra el GRASS, ya sean los componentes, los parámetros, en la medida que vamos dibujando. Ah, bien, sí, el Lego, el que lo tenga listo. Bien. Bien, fíjense, igual yo lo armé en el Drive, está en la versión que armé yo, si quieren tomar de referencia. Si quieren verlo de ahí. Está subido creo que en la clase 9, 10. A ver, déjenme ver acá. Bueno, acá, clase 11. Clase 11, acá está, creo que este es el último que está completo. Ahí, bueno, ahí está la versión esa, que en realidad está metido todo. Si van al GRASS no van a ver casi nada porque está hecho un grupo y está metido en un clúster. El clúster lo que hace es simplificar lo que ustedes ven, pero si le hacen doble clic ahí van a ver todas las operaciones dentro. Sí, así que si quieren chequear algo de ahí lo vemos, si no, bueno, yo ahora al fin me voy a poner a revisar los trabajos desde mensajería. Sí, ahí les voy a terminar de responder si me hicieron alguna consulta. La verdad que hasta desde ayer no pude terminar de responderle a todos. Bueno, ¿qué queda para hoy? Tenemos un poquito más de una hora y 10. Sí, quiero que hagamos este tema, que sí es importante para comprender en la medida que vamos avanzando con el modelado desde el GRASS algunas cuestiones. Sí, nosotros tenemos diferentes tipos de objetos dentro del GRASS. Comentamos que teníamos tres principalmente. Teníamos contenedores, ¿sí?, operaciones, ¿sí?, diferentes tipos de operaciones, y después tenemos parámetros que también son, ¿sí?, bueno, generalmente lo trabajamos con el number slider, ¿sí?, pero hay diferentes maneras de agregar parámetros, ¿sí?, el vector X y Z también sería una manera de definir información, así que también entraría dentro de la categoría de parámetro. Sí, pero en cada uno tenemos diferentes tipos de visualizaciones. Fíjense los colores, esto también tiene que ver con algo. Sí, y bueno, vamos a ir recorriendo esto. La versión 1, ¿sí?, generalmente cuando están en gris, en este gris clarito, no tenemos errores. O si tenemos cargado el contenedor, cuando nos marca con este color, quiere decir que se cargó de manera correcta la información dentro de cada tipo de contenedor. Sí, nosotros vimos que teníamos contenedores de curvas, ya de superficies y sólidos. ¿Sí? En la medida que vamos cargando la información, acá me está dando una advertencia que no tiene información esto. Sí, así que color naranja en general es de advertencia, no de error, ¿sí?, pero nos muestra que está faltando información en general. ¿Sí? En la mayoría de las operaciones siempre va a marcar en naranja como que falta algún dato para poder realizar la operación o que realmente esté funcionando el elemento. Sí, acá, bueno, acá me está pidiendo que le haga el ingreso de parámetros y en este caso, bueno, no tengo geometría cargada en el contenedor. Sí, así que vuelvo acá a la imagen. Cuando está en el gris clarito sería que ya cargamos bien o que está funcionando bien el elemento. El color de advertencia, ya sea en operaciones o en contenedores o en, bueno, los parámetros puede pasar si por ahí ingresamos un valor que no corresponde. ¿Sí? Tercera opción, bueno, también el color naranja de advertencia. Cuarta, ¿sí?, que sería que este está funcionando bien, esta es una operación. En la quinta, sí, que esto lo podemos ir probando desde el GRASS.
es cuando desactivamos, ¿sí?, la visualización directamente con clic derecho, el preview, ¿sí?, que nos pone este color, un gris más oscuro. Y después también tenemos la opción directamente de desactivarlo a la operación, que no solamente va a desactivar el elemento que tengamos o la operación, sino que todo lo que después arrastra también, ¿sí? O sea que si cortamos acá es como cortar la conexión, estamos cortando directamente todo lo que continuaría en el proceso de modelado. Entonces, bueno, esas son las dos opciones: activar o desactivar, o previsualizar, ¿sí?, que la idea es que no lo estén viendo, o sí, desde el Rhino. También vimos que podíamos directamente ir chequeando el Rhino desde acá. Esta opción que solamente les va a ir mostrando en Rhino el elemento que tengan seleccionado. Voy a abrir algunos de los archivos, así lo vemos de ahí directamente. Voy a abrir el de la clase pasada, así lo vemos de ahí, clase 15. Vamos a abrir este. Sí, entonces tenemos gris claro, funcionamiento bien. Este gris oscuro sin la previsualización, y directamente el gris opaco, que ya directamente quiere decir que está apagado el componente. Después tenemos el verde, ¿sí?, que en este caso nos marca el objeto que tenemos seleccionado, tanto en el Grass como en el Rhino. Nos va a ir pintando. ¿Sí? Yo en algunos casos acá tengo los elementos con la vista, o sea que se están visualizando desde el Rhino. Ahí está. Vamos a abrir acá. Sí, algunos elementos directamente que está desactivado la previsualización, ¿sí?, para que no se pise acá la información. Por ahí cuando ustedes empiezan a ver como que algunas superficies no se ven de manera lisa, quiere decir que hay elementos que se están previsualizando al mismo tiempo, ¿sí?, y se están observando en el mismo punto. Y por ahí como que al momento de hacer el render acá a veces marca como que no queda la superficie realmente lisa. Quiere decir que hay varios elementos superpuestos. Sí, por ejemplo tengo un taper más esto. Entonces acá directamente o puedo deshabilitar un componente, ¿sí?, que ahí me va a marcar un problema, una advertencia. Fíjense en la conexión. Ese color es de advertencia solamente. Sí, que está faltando un dato. Sí, o directamente el color naranja este es cuando falta información. Sí, igual ahora vamos a ver los diferentes tipos de línea de los conectores que tenemos también. Vamos a chequear ahí. Sí, pero es porque yo desactivé una operación directamente. Sí, capaz que lo que necesito es solo desactivar la previsualización y dejar activa la visualización del último elemento, ¿sí?, de toda la lista, solo este. Si no, en vez de andar prendiendo o apagando por separado cada uno, lo que pueden hacer es activar acá arriba que solo les muestre el que tengan seleccionado directamente. O sea, en vez de estar apagando uno por uno, el que tengan seleccionado va a ser el que se va a ver. Entonces no van a estar pisando información ahí visualmente, solamente el que vayan seleccionando es el que se va a ir viendo. ¿Sí? Dependiendo del tipo. Ahí eran los tres elementos principales: la parte de los brazos, el centro y el aro externo. ¿Sí? Entonces ahí tengo los tres. Y bueno, esa es otra opción, está acá arriba, que solo les dibuje lo que tengan seleccionado. ¿Sí? Y volviendo acá, bueno, la última, sí, que suele pasar es la que les marca en rojo, que hay error.
ya sea que hay un error en el tipo de información que están agregando a la operación, ¿sí? O que tal vez los valores que le están dando no concuerdan. Capaz que yo al momento de hacer un fillet, ¿sí?, le doy un valor demasiado alto a la pieza y después no se termina visualizando, por ejemplo, ¿sí? O le estoy cargando donde tendría que poner un valor de magnitud, le estoy cargando un radio o otro tipo de valor, entonces me va a marcar, ¿sí?, con el color rojo cuando hace una... Sí. Acá. Sí. ¿Pero cuál? ¿Usaste el fillet común? ¿Este? ¿O cuál? Sí. Y en ese caso también depende de los valores que carguen. Por ejemplo, con este, que sería, bueno, que me pregunta qué aristas acá en Edge, yo tendría que cargarle específicamente cuáles quiero. ¿Sí? Tal vez de todo esto hago un degrep, o sea, como para poder seleccionar las que quiero. ¿Sí? Entonces ahí me va a particionar esta superficie, ¿sí?, en caras, aristas y vértices, y yo selecciono ahí, por ejemplo, en Shape, pondría directamente, puedo poner o las faces que me terminan dando toda la forma, ¿sí? Vamos a probar así, a ver, por ejemplo ahí, y en las aristas acá, bueno, y el radio, que sería el valor del fillet, en fin, sí, lo voy a poner acá. Sí. Y acá, bueno, sí marca error, ¿sabes por qué? Porque al momento de crearlo, ¿sí?, fíjate que esa curva, o sea, como que hay curvas que no están definidas en la superficie. Por ejemplo, esta cara, ¿sí?, no tiene justamente una curva que me defina ese borde. Entonces, si yo quisiera hacer un fillet de esta parte, no tengo realmente la referencia de esta curva. Tendría que usar otra operación que me genere una curva ahí, o que me marque por lo menos ese dato, ¿sí?, dónde está esa curva que realmente está tocando la intersección de las dos partes. ¿Sí? Porque acá, bueno, yo como lo hice con una curva interna, ahí no me podría hacer el fillet de esa curva porque, bueno, no está de manera interna, no está sobre la superficie. Entonces por ahí sí, acá el error que me marca es que bueno, ese primer error tiene relación con el hecho de que faltan información en alguna de las curvas, y el segundo, que las aristas naked, ¿sí?, las aristas que quedan libres, las aristas naked, ¿sí?, las que están desnudas, quiere decir que son aristas que no están sobre la superficie o sobre las caras realmente de las piezas. En este caso yo tendría esta situación, que esto me quedó por dentro. Entonces tendría que buscar otra forma acá de unir las aristas. Si querés ahora lo vemos eso. Cierro el tema de bueno, acá el tipo de componentes, y ahí lo vemos. Porque, claro, yo lo pude hacer con el otro que está acá. Con este que en su momento lo usamos, ¿sí?, el de convexa. Bien, ¿y ahí qué te tomaba? Claro, así, ahí. Ahí, sí, y acá entonces tomaría el shape, que sería este. Y bueno, depende cuáles quiera. Y me estaría faltando el radio.
Esto también definido. Bueno, y ahí se me clavó. Porque ahí está calculando. Ahí está calculando, bueno, toda esta parte. Sí, ahí va a estar un ratito. Bueno, sigo con esto mientras termine de hacer la operación. Sí, bueno, esto a grandes rasgos ya lo venimos viendo dentro del GRASS en la medida que vamos creando los elementos. Solamente era como para que quede claro qué representa cada color. Sí, cuáles son los diferentes estados que pueden estar los componentes y los diferentes contenedores. Después esto se lo subo al Drive. Sí, estas cuestiones así sencillas, ¿sí?, que son parte de la práctica, también pueden ser una de las preguntas, pero bueno, tienen que ver con conocer cómo se maneja el programa. La siguiente imagen sí, vamos a darle un poquito más de tiempo. Sí, que bueno, esta la armé en relación a los tipos de conexiones que tenemos, sí, que cambian de color o de forma dependiendo de la información que está pasando por cada uno. ¿Sí? En el primer caso, que es lo que vimos recién que me marcaba, está en color naranja. El primer caso es que no está transfiriendo información. ¿Sí? Es lo que me pasaba acá recién en el ejemplo que hemos armado. Cuando apago un objeto, ¿sí?, me está marcando ahí que no está saliendo del output ningún dato. Ese sería el primer tipo de alambre, ¿sí?, de conexión de información. Después tenemos como segundo, bueno, este componente, si lo quieren utilizar, esta imagen la saqué de un PDF que está cargado ahí en la carpeta de SPs. Después le voy a dar la página bien para que lo vean, pero sí lo tomé de referencia ahí porque está bueno el ejemplo. Componente merge es lo que ven acá. Si lo buscan desde el GRASS, ¿sí?, lo pueden buscar así, merge. Básicamente lo que hace es unir dos canales de información en uno solo. ¿Sí? Nada más que, bueno, nosotros utilizamos el shift generalmente para unir la información, pero vamos a hacer la prueba. ¿Sí? Yo voy a hacer un number slider que me está tirando un valor numérico. ¿Sí? Ese me tira ahí uno, después tengo otro más que le voy a dar otro valor un poquito más grande. Ahí está, cualquier otro valor. La idea es que entre los dos, ¿sí?, me generan, puedo seguir agregando si quisiera, ¿sí?, pero lo que sale de acá ya no es un solo dato, sino que ya tengo una lista. Acá ya tengo una lista de datos, ¿sí?, que dependiendo de la operación que quiera hacer me va a servir, ¿sí?, o lo que me pida algún componente específico, puedo llegar a utilizar esta información. Pero bueno, el merge es similar a lo que nosotros hacemos con el shift apretado, que vamos uniendo, ¿sí?, en un mismo punto mucha información, ya sea de geometría o de parámetros, ¿sí?, o de posiciones de un objeto. Sí, bueno, eso como para que sepan de dónde sale el merge, que sería este de acá. Acá la información que está uniendo son diferentes geometrías dentro de esos contenedores. ¿Sí? Y en el punto 1, bueno, unió la información de esas dos y al final salen las tres acá. ¿Sí? Y llegamos a ese punto, al 3, ¿sí?, que es esta línea más gruesa, que es doble línea. ¿Sí? Que en ese caso, ¿sí?, lo que sale ahí es una lista de información, no es un solo dato. ¿Sí? Voy a volver acá al GRASS. El otro. ¿Sí? No sería un solo dato, que sería esta situación, sino que ahí, al generarse una lista, cuando sale el resultado final, ¿sí?, me lo marca de esta manera. Es para identificar que acá hay más información, ¿sí?, de diferentes objetos. Y la clase de información es la misma, ¿sí?, porque en los dos casos es, ¿sí?, un valor numérico que representa una magnitud, ¿sí?
puede ser una distancia, una altura, un peso, ¿sí? Pero terminan siendo valores numéricos del mismo tipo, ¿sí? Y me genera una lista con esos valores. Esto lo hemos utilizado al momento de, por ejemplo, hacer unir líneas. Estas líneas fueron unidas con dos listas diferentes. La lista que tenía los puntos de esta curva interna y la lista de puntos que estaba acá afuera. Entonces, al momento de hacer el line que usamos para hacer las líneas, la operación line ahí utilizó, ahí vamos acá, utilizó dos listas diferentes. La lista de puntos de acá, ¿sí? Con la otra lista, ¿sí? Por eso ahí sale con ese tipo de alambre. ¿Sí? Y en la salida de este punto, si quisieran ver la información, siempre pueden usar el panel para ir chequeando qué hay de entrada de... Claro, es como que son dos en paralelo, son dos alambres en paralelo. Sí, ese representa listas de datos. En este caso siguen siendo el mismo tipo de dato. O sea, todas son líneas acá adentro. ¿Qué pasa ya cuando tenemos diferentes tipos de datos? Que bueno, esos son otra categoría de los wires, de los alambres, que vamos a ver. Entonces hasta ahora tenemos el que marca que no hay información, el que marca que está entrando o saliendo un dato, el que ya es una lista de datos, ¿sí? Bueno, el ítem simple, que sería este caso, y ya el que es la línea punteada, ¿sí? La línea de trazo, que suele pasar ya en operaciones un poquito más complejas o que estamos agregando demasiados elementos en la operación, suele tener este tipo de trazo, sí, que acá ya se genera un árbol de información. Ahora vamos a ver por qué se genera un árbol de información. No quiere decir que haya un error, sino que ya ahí está la información organizada de manera un poquito más compleja que lo que sería una lista solamente, ¿sí? Y acá lo que se suele crear en el momento que generamos este tipo de conexión o de datos de salida, si se genera una tabla. Y eso es lo que quiero mostrarles, cuáles son las diferencias, o por lo menos los tres tipos de información que se manejan de base. Nosotros en el primer caso, ¿sí? Usamos un dato, lo voy a achicar un poquito. Bien, ahí. Y este también lo voy a sacar así. Así se lo vamos a poner acá al costado. Y esto lo vamos a poner acá. Ahí está, tenemos datos y la imagen. Entonces el caso normal sería la línea gris, ¿sí? Que es solo un dato que estamos cargando o que está saliendo de algún lugar. Podría ser una magnitud, podría ser un valor numérico, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito más grande si se nota. Ahí. En el segundo caso es la doble línea, que ya sería una lista de datos, ¿sí? Acá ya tengo varios valores, ¿sí? Y están ordenados con una posición, ¿sí? Tienen un número al principio, vamos a ver acá, ¿sí? Tienen este número que sería el que identifica en qué posición está, ¿sí? Sería como lo que se llama un índice. Si yo quiero buscar después esta línea específica, lo que hago es agregar ese número, el 2, al momento de buscarla, ¿sí? Y la puedo identificar con este número, ¿sí? Eso hacíamos, por ejemplo, cuando queríamos sacar un elemento de una lista, utilizábamos el list item. ¿Sí? Yo quiero usar o quiero extruir o hacer el fillet de solo esta línea, entonces lo que hago es cargar toda la lista. Y acá en index, ¿sí? Le cargo este numerito que sería el índice, solo para usar esa línea. Ahí es cuando usamos un valor numérico y seleccionamos esa línea específica que queríamos usar, ¿sí? Entonces cuando sale acá la información, me está saliendo ese dato solamente,
¿sí? Esto nos sirve cuando queremos trabajar con una parte específica de un sólido, de un BREP, ¿sí? de una geometría que tengamos armada y queremos extruir o tomar el punto de referencia de solo una parte de la geometría. ¿Sí? Yo por ejemplo acá, bueno, acá tengo una lista de elementos, pero siguen siendo los mismos, el mismo tipo de información, es numérico. Después lo que sigue, sí, bueno, vamos a ver, entonces vamos a hablar un poquito de esto. Ahí lo voy a poner de vuelta como estaba para chequear. Dijimos entonces que acá la línea común es un dato, acá tenemos lista de el mismo tipo de datos, sí, pero ya es una lista, ya hay varios elementos. Podría ser una lista de las curvas, ¿sí? O de las caras que tiene un objeto, ¿sí? Pero en cada categoría serían el mismo tipo de elemento, todas caras, todas vértices, todas aristas, ¿sí? Pero cuando llegamos a este punto de la línea de trazo, ¿sí? Ahí se está generando un árbol de información. Quiere decir que dependiendo del objeto, capaz que acá tengo una esfera. Cuando hacemos nosotros la unión de booleanos, podemos estar uniendo diferentes tipos de objetos. O sea, podría tener una esfera ahí, acá tener un cilindro, ¿sí? Y cada objeto a su vez tiene más información ahora, se vuelve un poquito más complejo en cuanto a la información que contiene cada uno, ¿sí? Porque la esfera va a tener su posición en el espacio, a su vez va a tener tales medidas, ¿sí? Y a su vez capaz que hay varias esferas al momento de hacer la unión. El cilindro va a pasar lo mismo, va a tener una posición, ancho, alto y largo específico, y también puede que sean varios objetos que estoy haciendo en la unión booleana. Entonces acá se genera un árbol. ¿Por qué? Porque tenemos esta situación. Ahí voy a abrir cómo se vería en formato de árbol. ¿Sí? Se vería así, que por ejemplo yo tengo un objeto que dentro está compuesto de diferentes tipos de información, ¿sí? Entonces, dependiendo de la operación, capaz que una operación me pide solamente saber la posición, entonces saco de ahí un valor específico, o capaz que quiero saber o modificar la altura de ese objeto, entonces tendría que sacar solo el valor de esta información, la demás información no me estaría sirviendo, ¿sí? Entonces por ahí suele dar error cuando queremos conectar directamente una operación o un BREP, una geometría con otra operación, y capaz que la operación me está pidiendo solamente un valor de toda esa información, solamente una columna, ¿sí? O una categoría de información que tiene el objeto y no toda. Y por ahí suele dar error porque al momento de cargar nosotros conectamos y le estamos dando toda esta información, entonces no sabe cómo interpretar. Sí, obviamente que depende de la operación. Vamos a ir acá de vuelta al ejemplo. ¿Sí? El Solid Union, acá estamos uniendo geometrías y en la salida vamos a ver qué hay en la salida de unir estos objetos. Porque acá tengo, ahí lo voy a volver a habilitar. ¿Sí? Tengo diferentes puntos, diferentes vértices, muchas superficies diferentes. Cada objeto tiene una lista de superficies, una lista de vértices. Entonces estoy uniendo demasiada información en un solo punto, pero la organiza, ¿sí? La organiza en diferentes grupos. Voy a poner un panel ahí para ver qué tiene ese Solid al final, qué contiene de toda la información de todos los objetos, porque estamos arrastrando y cada vez vamos agregando más información. ¿Sí? Pero volviendo, como para tener idea, que tenemos que tener en cuenta en cuanto al criterio qué información específica nos está pidiendo que carguemos en cada punto cuando hacemos el input, ¿sí? La entrada de datos. Depende de la operación, saber específicamente qué nos pide. Entonces, si necesitamos algo específico, ¿sí? Saber que podemos usar, por ejemplo, en la geometría, usar el dBREP, que deconstruye y podemos tomar algo específico dentro de la geometría, ¿sí? O el dato que recién vimos, que también el listItem, que nos permite tomar un valor específico como para poder filtrar la información, ¿sí? No directamente conectar todo, ¿sí? Porque ahí sí nos salta el error o nos marca advertencia con este color.
¿Sí? Por eso, por ese lado sí es importante tener en cuenta qué nos va pidiendo cada caso. Bueno, en este caso, como son breps, no hay problema, me está tomando toda la información. Acá, bueno, al final, ¿qué pasó con esto? Fallaron algunos fillet, porque seguramente el tamaño que le di no es el correcto. Después me dice que me excedí en la cantidad que puedo realizar. Capaz que lo puedo hacer en 2 tramos el fillet, entre 2 objetos y después al final. Y tercero, que es en alguna curva capaz que estoy realizando la operación más de una vez. Esto quiere decir que hay un problema con toda la información que le estoy cargando a la pieza. Sí, pero bueno, yo de entrada yo ya sabía que acá había un problema en la pieza porque, por ejemplo, esa curva no me está quedando justo acá, entonces necesito que, para hacer el fillet, necesito saber bien dónde está esa curva, ¿sí? O cómo sacar esa curva de ahí. Pero bueno, volviendo, entonces tenemos diferentes tipos de información, ¿sí? En la salida o en la entrada de cada operación, ya sea como dato, como lista, ¿sí? O directamente como tabla o barra árbol acá, pues ya puede que aparezca en inglés también como tree, directamente como árbol, ¿sí? Y que cada objeto acá ya contiene diferentes tipos de información, no solamente posición, sino que ya se maneja diferente. Quiero volver acá al panel para chequear a ver cuál es la información que sale del Solid, ¿sí? Acá, porque acá tendríamos mucha información entre los 3 objetos. Vamos a ver qué sale de acá. Bien, tengo un grupo de dos breps y después tengo otro grupo, ¿sí? Esta diferencia que hace es que está generando diferentes grupos, ¿sí? Acá tengo un grupo de 2 elementos, ¿sí? Que si me vuelvo acá a los breps, me vuelvo un poquito más atrás, yo podría ir chequeando cuáles serían esos elementos. Son 2 objetos que están unidos, y serían estos 2, este más este de acá, y después los otros 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos 6 objetos son los 6 brazos que tiene, ¿sí? Son esos 6 brazos, ¿sí? Entonces como que hay dos grupos armados. Me armó un grupo con todos estos brazos, ¿sí? Con esas geometrías, y después me armó un grupo con esta parte más esta. ¿Qué pasa si yo quiero que esto ahora... Claro, yo acá lo que puedo hacer es simplificar la información, ¿sí? Ahí es donde entra en juego estas opciones, ¿sí? Si yo, bueno, vamos a ir viendo. Si hago reverse, ¿sí? Bueno, ahí se va a estar un ratito. Lo que hace el reverse es modificar, ¿sí? Cómo está armado acá el orden en la lista de los objetos. Por ahí el reverse sirve cuando están haciendo, a ver qué operación, un loft, ¿sí? En el loft es muy importante saber cuándo vamos haciendo clic. En la medida que vamos seleccionando curvas, el loft va respetando, ¿sí? El orden que vamos haciendo en la selección de diferentes curvas, ¿sí? Ahora, bueno, cuando esto se destrabe, podemos armar un ejemplo con eso. Pero el reverse básicamente, bueno, modifica la lista, digamos. O sea, lo que estaba primero al final, y va modificando el orden. Sí, bueno, voy a hacerlo directamente en un archivo nuevo, porque acá cada vez que hago un cambio me tiene que hacer un cambio de todo, entonces ahí se tarda un montón. Vamos a usar directamente uno nuevo. Sí, voy a tomar acá el de milímetro de base y voy a hacer desde el GRASS también uno nuevo para empezar ahí. Vamos a hacer el ejemplo con las curvas, que sí está bueno para ver cómo funciona. Si yo genero acá un contenedor de curva, ¿sí? Que es este, y dibujo una curva, en este caso lo voy a dibujar como para que sea más gráfico. Tengo esa curva,
¿sí? Y la voy a, bueno, acá en realidad voy a hacer, vamos a hacerlo así directamente con Alt, vamos haciendo copias. Esta la voy a mover. Y ahí tengo 3. Bien, y acá en curvas yo podría cargar una curva o todas directamente, ¿sí? Si cargo una sola, voy a tener un dato solamente dentro. Si cargo todas, voy a tener una lista, ¿sí? O sea, si voy seleccionando ahora sí es importante cómo selecciono. Esta, después esta y después esta, ¿sí? En el orden que la seleccioné, también la idea es que en la lista va a aparecer así. ¿Sí? Y si yo hago un loft de esto, de esa lista, bien, vamos a pedir, todavía falta igual, lo voy a hacer directamente acá. Vamos a hacerlo cerrado. Ahí está. Acá en las opciones, si hacen clic derecho, sí, pueden hacerlo. Hay una opción, a ver si era con... Claro, para no hacer el cap hold. Pero lo que quiero mostrar es cómo hace la secuencia. Sería como que depende de cómo está en la lista cada curva, ¿sí? Si hago reverso o no. Sí, ahí me está pidiendo todas las curvas. Y acá... bien, y acá me está preguntando que bueno, que me está tomando estos valores. Directamente hay que hacerlo no desde acá, sino desde de la operación, de acá, directamente. Porque cuando uso un panel, toda la información que tenga en cualquier objeto, cuando entra a un panel, lo convierte a texto. O sea que yo acá lo que tengo reflejado es solamente texto. Pero la operación en sí necesita los valores en información numérica que maneja desde ahí. Entonces, ¿cómo funciona esto? Sí. Sí. Ah, bien, no, bueno. En realidad eso lo hacemos directamente desde el Rhino. Una vez que vos ya, cuando haces el bake, después le tenés que hacer acá la unión booleana. O sea, cuando haces el bake, es importante agrupar todo. Fíjense que ahí les da la opción. Si no, les van a aparecer todas las piezas sueltas, porque le sigue tomando cada pieza por separado. Sí, pero hacer el grupo, por lo menos ya tienen una geometría definida. Voy a poner acá en Shaded. Ahí está. Tengo esta geometría que ya la puedo mover completa. Y después lo que tienen que hacer es tocar la unión booleana, que es lo que hace es limpiar por dentro la pieza, que no quede en geometría por dentro. Claro, porque si ya lo tenés acá agrupado, esto cuando sale el bake, cuando haces bake y le pones que te lo agrupe, ¿sí? Acá ya te genera un solo elemento. O sea, te genera, vamos a hacer otro bake más. ¿Sí? Te genera una sola pieza que la puedes manipular. Pero bueno, este no es el mejor ejemplo como para mostrar. Si vos haces el booleano, la unión booleana de esto, te va a limpiar si se están superponiendo diferentes objetos acá. Todo lo que quede por dentro sí lo va a borrar. A ver si tengo abierta la otra. No, ya la cerré. Pero podría... Sí, desde el union boolean, desde la unión booleana, hace el bake, o de la operación final que tengas, y después sí, hacelo con este. Ya cuando lo creaste dentro del Rhino. Es más, hasta podríamos probar a hacer así, que bueno, sería como
Una vez que haces la unión booleana, si todavía querés seguir haciendo algún detalle, podés tomar toda esa geometría, meterla de vuelta a un brep, ¿sí? Meter de vuelta la geometría a un brep y después hacerle el fillet desde ahí. Una vez que ya limpiaste la geometría, capaz que también funciona de esa manera, porque ahí sí ya van a tener todas las curvas sobre la superficie y ya va a estar más pulida la pieza. Bueno, entonces acá sigamos con esto. Voy a sacar esto. Sí, la primera opción era el reverse. Sí, que lo que me hace es modificarme cómo estaba la lista acá, los elementos. En el caso que yo fui haciendo una selección de arriba hacia abajo, el reverse en el loft se ve igual. Pero ¿qué pasa si yo ahora hago diferente la selección? Vamos a hacerlo diferente. Voy a limpiar acá toda la información que estaba dentro del contenedor con clear. Ahí. Entonces al momento de cargar los voy a cargar. No los voy a cargar en el orden tal cual. Los voy a cargar de manera diferente. Sí, voy a ir seleccionando este primero. Después este de acá. Y después este de acá. Sí, si le doy enter, el loft, la operación va a seguir esa lógica. Sí, porque va a seguir la lógica en la medida que yo fui cargando la información en la lista. Sí, ahí ven lo que pasa. Sí, y el reverse, en definitiva, me está cambiando acá los valores de esto. Nosotros teníamos una operación que nos permitía ver el número. ¿Se acuerdan que teníamos uno que nos mostraba acá? ¿Se acuerdan cuál era? Ahí había, ese era el point on curve. ¿Sí? Nos muestra un punto y después podíamos ver acá en display esos puntos. Ahí lo voy a hacer un poquito más grande, así se notan. Acá los puntos, en el tamaño le voy a poner un number, así lo hacemos un poquito más grande. Listo. Ahí está. Entonces con esto, bueno, yo sé la referencia. La curva 0, ¿sí? Que la primera que seleccioné sería la de ahí. Después seleccioné esta. ¿Sí? Después esta de abajo. Y después la de arriba. Entonces está en ese orden la lista. ¿Sí? Si hago el reverse, ahí se nota que realmente lo está haciendo. Era como para chequear eso. Después en otro ejemplo que vamos a probar cómo funciona ahora el flatten. Y vamos a hacer un ejemplo también con geometría así para probar cómo funcionan estos tres casos. Sí, ayer hablamos que en algunas situaciones hay que usar el flatten. Que el flatten básicamente lo que hace es transformar información que está saliendo de alguna operación. ¿Sí? Por ahí transformar información que tiene diferentes tipos de datos, ¿sí? En uno solo que realmente sirva para la operación que queremos realizar. ¿Sí? Básicamente hace eso, lo que hace es eliminar estos grupos. Y acá nosotros, si vamos a una tabla, tendríamos un grupo armado con todos los datos de cantidad, otro grupo armado con magnitud. ¿Sí? Acá, por ejemplo, esto es un grupo, ¿sí? Este numerito que está acá representa un grupo. En este caso tengo un grupo de curvas. Pero cuando la información es un poquito más compleja, si tuviera ya dibujado otra cosa, vamos a hacer la prueba acá. Tengo esto así. Y ya ahí generé una geometría. Y a su vez la cerré, entonces ya tengo un sólido, por ejemplo. Esto lo estoy haciendo en el Rhino, pero bueno, sería lo mismo armarlo desde el Grass. La idea es que hacer un poquito más rápido acá desde el Rhino. Ahora, esto lo meto en un brep. ¿Sí? Lo meto en el contenedor.
Ahí ya tenía uno. Meterlo ahí. ¿Sí? Y acá, si me fijo que sale, que está saliendo de información, seguramente me dice que tengo un objeto. Pero a su vez ese objeto, si lo deconstruyo, ¿sí? Si uso el degrep, voy a ver todas las cosas que están dentro del objeto. ¿Sí? Bueno, esto pasa lo mismo, hay que cargarlo de acá. Siempre me olvido. Ahí voy a estar viendo las caras, las aristas, los vértices por separado. ¿Sí? Y ahí sí tendría diferentes grupos. Acá tengo un grupo que representa caras. ¿Sí? Después tengo otro grupo con las aristas y así el grupo con los vértices. ¿Sí? Tengo información diferente. ¿Qué pasa si usamos el componente que vimos recién que se llama merge? ¿Sí? Recuerdan que era para unir diferentes tipos de información. ¿Sí? Digo esto, más esto, más esto. ¿Sí? Fíjense, metí diferentes grupos. Cada grupo en sí es una lista diferente y tiene datos diferentes. ¿Sí? En vértices acá tengo datos de posición. Acá tengo directamente datos de geometría porque son las líneas. Acá también tengo datos de geometría porque son superficies. Y entonces son diferentes tipos de grupos y también diferentes tipos de datos. ¿Sí? El resultado acá, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Tengo creado toda una lista completa con toda esa información. O sea que es solo una lista que me unió toda la información. Por más que sea diferente, me la terminó uniendo en una sola lista. O sea, más que nada esto es para que vean que no solamente tenemos un tipo de dato, tenemos diferentes datos. En este caso, cuando trabajamos con vértices, representarían puntos, entonces se definen por una posición. Las líneas, a su vez, podríamos sacar los puntos de la línea, o sea, la línea a su vez se deconstruye más todavía en puntos. Y la superficie va a pasar lo mismo, porque una superficie se genera con líneas, que a la vez tiene puntos. ¿Sí? Pero como que podemos ir trabajando por diferentes capas o niveles de información. Entonces todo esto es más que nada para que tengan en cuenta al momento de hacer las uniones, realmente qué información le está pidiendo entre la salida de una geometría, por ejemplo, con la entrada de una operación. ¿Sí? Si por ahí tienen algún error y les marca un error o en rojo, ahí voy a volver a abrir. Bueno, vamos a hacerlo con un ejemplo. ¿Sí? Que puedan chequear eso al momento de que ustedes estén avanzando con el TP. Ahora, si tienen por ahí alguna cuestión de que les marque en color naranja o en rojo algún dato, ¿sí? Chequear realmente si están ingresando información de más. Capaz que están ingresando información de más, como pasaba acá. ¿Sí? Que yo le estoy dando demasiada información y solamente capaz que me está pidiendo posición. ¿Sí? O un valor de geometría. En realidad esto es geometría, acá es posición. Entonces, en la medida que usen las operaciones, si hay algún error, ¿sí? Que tengan en cuenta de chequear esto. Entonces, reverse modifica la lista y capaz que en este caso se va a ver más. Vamos a ver cómo funcionan los otros. Me quedan 20 minutos. Bueno, vamos a probar flatten, a ver qué tal va. Voy a hacer un ejemplo con el segundo dato, que sería esta. ¿Sí? Que este lo que hace es simplificarnos la información. Voy a hacer, bueno, esto lo voy a guardar por si acaso. Voy a guardar acá. En este caso le voy a poner reverse a este. Vamos a hacer uno nuevo. Este no hay problema, lo puedo llegar a dejar. Sí, vamos a plantear un caso que yo tengo esta curva. ¿Sí? Que la voy a ir duplicando. Y a su vez también la voy a duplicar hacia arriba. ¿Sí? Entonces tengo diferentes curvas.
Vamos a hacer un contenedor para las curvas. ¿Sí? Pero en este caso voy a hacer varios. Voy a poner en cada contenedor dos geometrías. ¿Sí? Voy a hacer ahí. En este voy a meter las dos de abajo. ¿Sí? Esta y esta. Y así con todas. Después sigue esta con esta. Va de nuevo. Y acá meto esta y esta. Ahí ya no me marca error. Acá hago lo mismo. Fíjense que siempre selecciono primero la de la derecha y después la de la izquierda. Entonces en la lista también aparece así. Y al final la de arriba también. Primero esa y segunda esa. Entonces tengo abajo esas dos, estas y estas. Bien. ¿Qué pasa si quiero hacer un loft de todo esto? ¿Sí? Si genero ahí de vuelta el ejemplo del loft con estas curvas. Acá tengo dos geometrías, dos en cada una. Si voy uniendo con Shift, y vamos a chequear qué hace. Fíjense lo que me va haciendo. Me va siguiendo la información tal cual la fui cargando. ¿Sí? Lo primero que seleccioné fue esto. Segundo esto. ¿Sí? Tercero, cuarto. En el mismo orden que fui cargando o agregando acá al espacio, al input del loft. Ese fue el orden que me fue generando la información. ¿Sí? Y sale como un objeto, como una geometría, todo. Pero ¿qué pasa ahora si en realidad yo lo que quería hacer era unir esta con esta, esta con esta, esta con esta? O sea que si quisiera unir todas las que tienen, ¿sí? Todas las que son de valor 0 acá. Yo primero seleccioné esta, o sea que es la primera que está en la posición, y el número 2 es esta de acá. En ese caso, bueno, este ejemplo nos va a servir para mostrarles cómo funciona Graph, y después vamos a hacerlo con el Flatten para que se vea la diferencia. ¿Sí? Cada curva, ¿sí? Al momento de hacer Graph, lo que me hace es, permite agrupar los objetos con el mismo número de índice o con la misma posición. O sea que si acá el objeto 0 es este, al momento de hacer la operación debería unirse con el objeto que sea 0 en la lista también del otro. Entonces a cada uno de estos le voy a poner el graph. ¿Sí? De base. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona Graph? En este caso me está uniendo, ¿sí? Y organizando la información en base a la posición. En base a este número, que es el índice, ¿sí? Me permite unir todos los valores que tengan ese mismo dato. Tal vez eso sirve, por ejemplo, cuando ustedes tienen geometrías un poco más complejas, ¿sí? Pero sí tienen que tener en cuenta cómo van seleccionando cada elemento o cada categoría para que les una los mismos valores. O sea, todo lo que sea 0, lo que haya estado primero en su selección, se va a unir y se va a combinar al momento de hacer la operación. Sea cual sea, ¿sí? La operación al generarse desde acá va a tomar los valores 0 de todas las curvas y va a hacer la operación con esos valores específicos. Cuando termine con esos valores va a seguir con los valores 1 de todas, ¿sí? Y va a seguir haciendo lo mismo. Si ya tienen más valores, la idea es que va a seguir haciendo la secuencia, pero siempre va a tomar la misma referencia de todas las listas, ¿sí? No lo va a hacer de manera continua, como pasaba acá, que lo hacía en zigzag, porque yo le iba cargando la información así, sino que va a tener en cuenta el índice, ¿sí? Este valor que es la posición básicamente, para hacer la operación. Ya sea cual sea la operación, ¿sí? Ese es el caso
qué sucede acá. Y bueno, el flatten lo que permitía, sí, voy a hacer el ejemplo del flatten, a ver si llego con el tiempo. Sí, voy a dibujar directamente acá una geometría. Sí, y la voy a hacer un par de copias. Sí, por ejemplo, ahí tengo 3 objetos. Sí, de vuelta, lo estoy haciendo acá como para no estar dibujándolo y agregando los parámetros, como para hacerlo un poco más rápido, pero la idea es que lo podrían hacer todo directamente desde el GRASS, generar un sólido con la información de los objetos desde acá. ¿Sí? Y voy a meter todo esto en un solo contenedor. ¿Sí? Voy a hacer un brep. ¿Sí? Y le voy a meter todos estos elementos, toda esta geometría. Primero este, después este, después este. Bien, entonces acá, ¿qué información tengo? Tengo una lista de 4 geometrías diferentes. Bien, ¿qué puedo hacer con eso? Si por ejemplo quisiera utilizar el debrep para ir viendo las partes que tiene esa geometría por dentro, ¿sí? De vuelta hay que hacerlo desde acá. Ahí estaría accediendo de vuelta a los vértices de cada objeto, a las aristas de cada objeto y a las superficies que tiene cada objeto, ¿sí? Pero como está todo dentro de un brep, es como que terminé explotando toda la geometría, todas, ¿sí? Por igual. Por ejemplo, vamos a mostrar qué sale acá de faces. ¿Sí? Fíjense lo que pasa, me genera varios grupos. Cada grupo representa una geometría. ¿Sí? Me generó este grupo que es seguramente el primero que seleccioné. Después me aparece la lista de todas las caras del segundo. ¿Sí? Y así los otros. El tercero ahí. El de arriba del todo son todas estas caras. ¿Sí? Y si yo en este caso no quiero tener todo esto en grupos diferentes, quiero que sea una lista completa de información, lo que hago es utilizar el flatten para que me arme solamente una lista que no tenga los elementos por separado de todos esos objetos, ¿sí? Y después con esta información, ¿sí? Saliendo desde acá mismo, capaz que hago un extruir o marcarme un punto central, entonces sí me tomaría bien la información porque no tengo grupos por separado, tengo toda una lista de base y al momento de utilizar otra operación, por ejemplo, a ver si tenemos alguna que sea de superficies, podríamos hacer un offset surface. ¿Sí? Como tengo una lista de superficies normal, no tengo separado por grupos, directamente puedo unir así. Entonces tengo mi lista de superficies, ¿sí? Y acá le pondría la distancia, que sería un number slider normal. Entonces básicamente es como simplificar la información que tenía agrupada en diferentes elementos. Con el flatten lo que hago es utilizar o simplificar todo en una sola lista, ¿sí? Utilizar, bueno, esa información depende después para cada operación. Bueno, acá vamos a probar cómo queda esto. Voy a hacer un number slider. Igual esto que estamos viendo ahí lo voy a volver a retomar la clase que viene, pero la idea es que sepan cómo es el funcionamiento, ya sea de la información que está saliendo de cada uno de los tipos de conexiones, de los wire. Así que después les voy a dejar estas referencias, ¿sí? O de cómo se maneja la información dentro, ya sea que se esté trabajando por un dato, por una lista de datos, o ya por tabla o árbol, que bueno, al fin es práctico de lo mismo.
¿sí? Pero que hay mucha información y si queremos tomar algún dato específico, ¿sí? Tenemos que ir filtrándolo, ¿sí? Si queremos sacar un dato específico con las herramientas que vimos acá, ¿sí? Con el list item, ¿sí? Con el debrep, ¿sí? Que nos permiten sacar un valor específico de cada grupo de información. Entonces, volviendo acá al caso, voy a terminar de hacer esta, a ver qué sale. Y tengo ahí esa parte y acá, bueno, estaba generando vamos a hacerlo un poquito más grande este valor, 50, y que sea entero. Bien, bien, ahí está. Esto lo podría ocultar, ¿sí? Obviamente que si acá lo borro, se me va a borrar el contenedor porque estaba la geometría metida ahí, ¿sí? Pero que se vea que el resultado de esto, si hago un bake, lo agrupo, esto queríamos ver, ¿sí? La operación ahí no tuvo problema. Si lo dejara de esta manera, la información que me está tomando en la lista acá es diferente, ¿sí? Y dependiendo de la operación puede que les marque error o no, ¿sí? Pero que fíjense cómo cambia ahí. Acá me está diciendo que tengo un árbol, ¿sí? Recuerden que este tipo de línea representaba información de diferente tipo, ¿sí? Porque tengo grupos y a la vez tengo líneas, ¿sí? en cada grupo, pero si yo hago el flatten, en definitiva tengo solo líneas, no tengo grupos, ¿sí? No tengo diferentes grupos, sino que todo es línea. Si lo dejo como estaba, sí tengo una diferenciación. Entonces tengo líneas, pero a la vez tengo grupos. Por eso me marca que cambia el tipo de información que tengo dentro, que no solamente es una. Y el simplify, el último valor que está acá, ¿sí? Ese que está ahí, le voy a mostrar acá lo que hace. Básicamente es borrar la información que nosotros teníamos de más dentro de cada grupo, ¿sí? Esto que está acá que dice 00, 01, 02, que representa a todos los grupos, lo que hace es borrar esa información, que en algunos casos puede servir, ¿sí? O en otros no. Ahí directamente borra un dato que estaba de más, que era un valor 0 para todos, ¿sí? Solamente deja el dato que sirve. Entonces tendríamos reverse para modificar, ¿sí? El orden de la lista, el flatten, ¿sí? Que si tenemos diferentes grupos, borra los grupos y nos permite trabajar como si fuera una lista toda la información. El graph, que nos permitía ir agrupando los objetos pero en relación a la posición, era este caso. A ver, acá arriba, todos los ceros, ¿sí? Se hacía la operación loft. Después todos los 1, realizaba la operación loft, ¿sí? Y el simplify, que lo que hace es quitar información que esté de más en principio, ¿sí? En este caso sería datos dentro de los grupos que están de más, estos ceros, ¿sí? Que no se estarían necesitando, o que tal vez en alguna operación les podríamos llegar a marcar error si está entrando información de más. Entonces con simplificar le dejo los valores mínimos que necesita la pieza para funcionar bien. Sí, bueno, esas serían las categorías. Vamos a seguir haciendo ejemplos como para chequear esto. Nos va a quedar entonces para ver cómo funciona la clase que sigue. ¿Sí? No sé cómo están ustedes con los trabajos. Si pudieron terminar lo de ayer, mándenlo. Si no, bueno, la idea es que para la semana que viene sí manden los ejercicios que fuimos viendo. Se los voy a corregir, les voy a ir marcando alguna cuestión. Sí, voy a aprovechar ahora el fin de como para ir cerrando eso.
No, el de ayer, sí, este de acá que estuvimos armando, el del timón. Después el del Lego, serían los dos que... Bien. Claro, si me preguntaste por el IES virtual, bueno, ahora yo el fin de me pongo a chequear eso porque... Los BREP, los sólidos ya. Sí. Y ahí usábamos, ¿te acordás que usábamos el vector de 2 puntos que te sirve como para... El vector de 2 puntos en realidad acá marca el punto A al punto B. Entonces vos si querés mover este objeto... Ah, bueno, ahí lo más rápido es hacer el contenedor punto, o sea, haces el point y en vez de ponerte por coordenadas a buscarlo, directamente le haces setear el punto y lo seteas en el espacio, o sea, lo seteas desde el Rhino. Como acá nosotros... Sí, pero vos podés hacer un bake del objeto en un momento, después lo borrás. Sí, pero te va a quedar el punto de referencia en la posición que vos quieras. Eso como para hacer rápido, para buscar un punto rápido, porque acá la ventaja es que tenemos activado todos los snap, entonces podemos sacar el punto medio, sacar justo el punto central. Claro, pero acá como si vos tenés, ponele, hiciste 2 piezas, le haces el bake a una pieza y a la otra, ¿sí? Le haces esto del point. Como la tenés generada acá en el Rhino la pieza, realmente podés hacer un punto, podés marcar un punto, ¿sí? Y después la borrás si querés, pero es más que nada como para hacer la posición del punto rápido. Si no tenés que usar el vector o usar esto que te decía del vector de 2 puntos o setearlo con estos valores muy específicos donde está esa posición. Entonces si lo quieren posicionar rápido, directamente hagan un bake. Yo quiero poner esto justo en algún punto de acá, entonces le hago el bake a esta pieza por un momento nomás, porque yo necesito solamente saber un valor que es un punto, y lo marco directamente, hago el set ahí y me voy a la pieza que ya tiene el bake hecho. Como tengo los snap activos acá, me puedo marcar el punto medio o el vértice, solamente para tomar de referencia ahí. Bien. Bueno, entonces ahí lo voy a chequear. Yo me voy a poner ahora el fin a ver los archivos. Me faltaban bajar algunos ahí de la plataforma, pero bueno, ya me pongo al día con eso. Sí, o el fillet final, esto mismo, capaz que se puede... Bueno, vamos a buscar las herramientas específicas como para hacerlo todo desde el Grass. Pero si quieren probar una versión es hacer el bake. O sea, haces el bake de la pieza, después haces el unión que te limpia la pieza, el bole en unión. Entonces ahí sí vas a tener marcado todas las aristas y todos los vértices bien. Puedes volver a cargar ese elemento en un brep y probar ahí si te lo hace el fillet. Si no te lo hace ya con eso es porque sí hay que chequear la pieza de nuevo. Pero... sí. Bien. Para ver, esto igual se lo... Claro, sí, ahí sí cambia. Dale, sí, ahí tienen otra hora. Nos vemos entonces, ahora subo esto al Drive y después chequeo lo que mandaron por el IES. Ahí está.
Nos vemos. Los saludo. Buen fin de. Nos vemos.